Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de trading. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque vamos a hablar sobre la acción del precio y es un tema que muy pocas veces he tocado en mis vídeos en general. Sí que alguna vez en alguna estrategia me he basado en la acción del precio mediante algún indicador y demás y ha salido el tema, pero solo un poco por alto, ¿vale? Hoy vamos a ver la acción del precio pura y dura. Como veis, tengo aquí la gráfica de Bitcoin en 15 minutos sin indicadores. Tengo aquí unas zonas marcadas para no perder mucho tiempo en el vídeo, las cuales vamos a ir analizando ahora y vamos a ver un patrón de velas que muy poca gente conoce, pero no porque sea difícil de entender ni de interpretar, sino porque nunca nos hemos parado a pensarlo, ¿vale? Vamos a ver el primer ejemplo. Vemos cómo tengo aquí una zona de resistencia. Ahora olvidaros de todo lo demás. Fijaros en esta primera zona, veis que hay un punto de resistencia, que hay una zona y aquí hay otra zona. Más que una zona de resistencia es un order block. Veis como aquí no vemos lo que está pasando o lo que ha pasado porque no me deja verlo aquí en TradingView, pero vemos que desde este punto ha habido una bajada importante, con lo cual después el precio ha vuelto a buscar esta zona. Pero ahora vamos a ver algo muy curioso. Vamos a poner el zoom. Fijaros donde tengo el circulito este amarillo, ya los he marcado como digo para que se haga el vídeo mucho más sencillo de explicar. Vale, nosotros en la acción del precio lo que buscamos es cuando el precio llega o bien a una zona de soporte o de resistencia, saber identificar o poder deducir de alguna manera si el precio va a rebotar y a bajar o por lo contrario va a seguir subiendo. Bien, para eso nos vamos a guiar de la acción del precio. En este caso, este patrón de velas que tenemos aquí nos va a indicar una reversión del precio y vamos a ver por qué. Fijaros en la primera vela. Esta vela no cuenta porque es la vela de confirmación del impulso. Vemos que aquí hay un retroceso y aquí hay un impulso. Estas velas que son así achatadas con mecha por ambos sentidos suelen ser velas de indecisión, pero en este caso vamos a fijarnos en estas tres velas. Tenemos una vela, después tenemos otra vela más pequeña que la anterior y después tenemos otra vela más pequeña que la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hablar sin tecnicismos para que todos lo entendamos. Cuando las velas van de tamaño de mayor a menor, lo estamos viendo perfectamente y no hablo de las mechas sino del cuerpo de las velas. Cuando va de mayor a menor, es decir, velas decrecientes, significa que la fuerza compradora está perdiendo fuerza, amigos. Fijaros cómo el precio es rechazado y se da la vuelta. Si hiciese todo lo contrario, vamos a suponer que la segunda vela es mayor a la primera vela y la tercera vela es incluso mayor a la segunda, entonces lo más lógico es que se rompa esta resistencia y el precio siga subiendo a buscar un nivel superior, ¿de acuerdo? Pero en este caso el patrón de velas me lo ha confirmado. Velas decrecientes, una vela, otra más pequeña que la anterior y otra más pequeña que la anterior. ¿Se cumple el patrón? Sí, el precio es rechazado. Vale, tranquilos porque vamos a ver ejemplos también al contrario, ¿de acuerdo? Lo que he hecho ha sido marcar de otro color ejemplos en los cuales el precio haga todo lo contrario, ¿vale? Pero los vamos a ver después. Vamos a ver esta zona central que también he marcado. Vamos a poner el zoom y ver, en este caso, el patrón es a la baja. Bueno, en primer lugar, veis que es una zona de soporte, en este caso, ¿vale? Son zonas, esto lo podría haber puesto un poco más ancho, pero bueno, son zonas. Aquí el precio se ha soportado y ahora vamos a ver aquí qué es lo que ha pasado. Vamos a poner bien el zoom para que lo veáis bien. Vamos a ver el patrón de velas. Casi que voy a borrar el dibujito este para que lo veáis bien. Vale, tenemos una vela de un tamaño. La siguiente vela tiene un tamaño inferior al anterior y la tercera vela tiene un tamaño inferior al anterior. Ya digo que la mecha no cuenta, hay que esperar a que la vela termine. La vela ha terminado aquí y sigue siendo un patrón de velas, en este caso bajista, pero un patrón de velas decrecientes en tamaño. Fijaros lo que os comentaba antes, la vela de indecisión. Esto es muy importante, estas velas de indecisión. Mirad, fijaros en esta vela. Voy a quitar el dibujo porque si no, no se ve, pero esta vela, la verás, 21. Una vela achatada, con mecha por los dos sitios. Eso es una vela de indecisión, pero es el patrón de vela más común
para después de este patrón de velas, cuando tenemos una vela de este estilo, una vela con un cuerpo muy pequeño y con bastante mecha por los dos lados, es un indicativo casi al 98% de que el precio va a rebotar. Y si no, podéis mirar todos los ejemplos que queráis donde se cumpla este patrón y esta vela y lo vais a ver por vosotros mismos. Lógicamente tienen que ser zonas de soporte o de resistencia, ¿vale? No lo hagáis en una zona cualquiera porque no os va a servir, ¿de acuerdo? Mirad que casualmente he encontrado aquí un patrón, porque este sí que no estaba preparado en el vídeo, pero vais a ver ahora mismo para que veáis. Mirad la zona que teníamos, la zona sigue siendo la misma, veis que se cumple, sigue siendo la misma zona de resistencia, una zona que en este caso hacía aquí de resistencia y aquí ahora mismo está haciendo de soporte, ¿vale? Bien, fijaros en el patrón. Aquí es todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho voy a cambiar la franja de color, porque estoy poniendo de este color rosáceo las entradas que son al contrario. Fijaros, una vela pequeña, otra vela más grande y la tercera más grande que la anterior. Una vela, la segunda vela más grande que la anterior y la tercera vela más grande que la anterior. ¿Qué patrón es este? Es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que con este patrón la resistencia se va a romper. Y fijaros cómo el precio continúa con tendencia alcista, dejando atrás esta zona fuerte y buscando niveles superiores. Vale, esta no la tenía preparada, pero como la he visto, pues digo yo, venga, vamos a ella. Vamos a ver esta otra zona. Esto es algo muy sencillo de entender. Mirad, veis que es una zona, incluso si lo alargo más, bueno, claramente es una zona fuerte. Es una zona fuerte porque aquí muchas veces se ha soportado el precio. Veis que aquí se ha soportado en innumerables ocasiones, un montón de veces. Esto es una manipulación, ¿vale? Esto viene a buscar unas zonas que ya he explicado en algún vídeo. Lo voy a poner en otro color, verde por ejemplo. Estas zonas se llaman piscinas de liquidez. Pasa mucho, no solo en soportes y resistencias, también cuando trabajamos con order blocks pasan estas cosas. Nosotros estamos esperando a que el precio venga a buscar un order block que tenemos preparado y de repente vemos que el precio nos la juega y hace esto. ¿Qué pasa? Que si estamos apalancados con un 25x y tenemos un stop loss aquí, pues nada más que pasa esto, pues nos lo comemos, ¿vale? Ahora, si en lugar de usar un 20x usamos un 5x, podemos aumentar un poquito el stop loss, ponerlo un poco más alejado, ¿vale? Y entonces nos podemos librar de este tipo de manipulaciones de mercado, ¿vale? Ante esto no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es esperar a que el precio empiece a perder fuerza. Y vamos a ver, por curiosidad, si aquí las velas tienen algún patrón especial, porque también puede ser, vaya, que me he llevado a la piscina de liquidez, la he arrastrado sin querer, vamos a ver, que a veces poniendo un poco el zoom vemos los patrones. No, aquí sería imposible no caer aquí, ¿vale? Bueno, esta vela sí que puede haber sido el desencadenante de la rotura. De todas formas, nadie nos puede asegurar que el precio de aquí hubiera emprendido ya un movimiento alcista. Sin embargo, vino a buscar niveles inferiores, ¿vale? Estas cosas pasan, nadie está libre, ¿vale? Pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? La zona sigue siendo la misma. A eso quería yo llegar. Bueno, estamos en esta zona y vamos a ver aquí, que aquí sí tengo marcado el patrón de velas que os vengo mostrando en este vídeo, y vais a ver ahora cómo es que este patrón ha hecho que rompiera con fuerza este soporte, y además nos ha avisado dos veces, por eso lo he marcado aquí dos veces. Fijaros en el patrón de velas, vela pequeña, vela más grande que la anterior y vela mucho más grande que la anterior. Consecuencia, pues aquí lo tenemos. ¿Que ha tardado? Sí, ha tardado, pero es que estaba cantado. Este patrón de velas nos está diciendo en más de un 90% de que el precio va a seguir bajando. Si por el contrario las velas, en lugar de ser crecientes, fueran decrecientes, nos indicaría pues todo lo contrario, nos indicaría un rebote. Mirad, sin ir más lejos, mirad. Vela pequeñita, vela más grande, y eso que no estamos, bueno, sí estamos. Iba a decir que no estamos en una zona de soporte, pero sí estamos, sí.
Vamos a ver. Vale, sí, es una zona también de soporte. Fijaros que aquí ya estoy improvisando cosas que no tenía preparadas, pero las estoy viendo sobre la marcha. Vale, mirar. Es que esto no es algo casual. Vela pequeñita, vela más grande que la anterior y vela más grande que la anterior. Consecuencia, rotura de la zona de soporte. Y aquí ha pasado lo mismo. Velas crecientes, rotura. Y aquí, aparte de que ya teníamos casi asegurado a un 90% de que iba a romper esa zona, aparte aquí nos vuelve a dar el mismo patrón. Vela pequeña, vela más grande y ya la tremenda vela que mirar que mecha. Exagerado, vamos, exagerado. Como conclusión final, después de explicar todo esto, lo que quiero decir, lo que quiero añadir es que no solo nos podemos basar en una zona de soporte y una zona de resistencia y listo, o un order block que tenemos aquí y esperar a volver a tocar ese order block así porque sí, sin tener en cuenta ciertos patrones de velas. Vale, aquí se trata de la fuerza compradora y de la fuerza vendedora. Da igual que sea tendencia alcista que tendencia bajista. Si estamos ante velas decrecientes, bien sea la fuerza compradora o la fuerza vendedora, está perdiendo fuerza. Con lo cual, cuando llegue a esa zona de soporte o de resistencia, el precio casi en más de un 95% se va a dar la vuelta. Por el contrario, si las velas son crecientes en tamaño, bien sea tendencia alcista o bajista, lo más normal es que se rompa esa zona fuerte de soporte y de resistencia para el precio continuar su marcha. Espero que haya quedado claro. Si no es así, podéis dejarme cualquier comentario acerca de todo lo que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Como veis, aquí no estamos usando ningún tipo de indicador, solamente estamos usando patrones de velas, acción del precio y zonas fuertes. Pero estos métodos, si los aplicáis bien y os fijáis bien en estos patrones, os digo y os aseguro que vuestras operaciones de trading van a ser cada vez mejores y más precisas, amigos. Y bueno, dicho esto ya, para aquellas personas que les ha gustado el contenido del vídeo, el mejor agradecimiento que podéis hacer es dejar un buen like y dejarme un comentario. Y bueno, no cabe decir, las personas que no estáis suscritas al canal, hacerlo. Y también podéis uniros al grupo de Telegram, lo digo en todos los vídeos también. El grupo de Telegram es la escuela de trading, ¿vale? Un grupo y donde ya somos un número de miembros bastante considerable, un grupo muy activo y donde más se aprende. Porque además pensar que el grupo es las 24 horas. Mientras a un lado del charco unos estamos durmiendo, al otro lado del charco otros están despiertos. Entonces en el grupo las 24 horas siempre hay usuarios que te pueden ayudar si tienes alguna duda, etcétera. Y bueno, ahora sí, amigos, espero que el contenido os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!